Y seguimos en Noticias 3.0. Estábamos conversando con Natalia Salvo, la abogada del empresario Pedro Echevest, en este juicio que abrió la caja de Pandora de una buena parte del Poder Judicial y que ha terminado con la detención de Marcelo D'Alessio. Y quería yo tocar, Natalia, un tema que tiene una actualidad casi rigurosa. La primera pregunta es, ¿a qué se debe este principio de la inamovilidad de los sueldos de los jueces? Bueno, supone o estaba enfocado, su finalidad era asegurar la independencia de criterio de los jueces en relación a los otros poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, que era en su momento quien fijaba las remuneraciones de los jueces, es decir, hay un principio básico de la República, es axiomático, que es la división de poderes. Si hay intromisión o injerencia del Poder Ejecutivo fijando los emolumentos o los sueldos de los jueces, entonces claramente iba a ser, hay una ruptura de esa independencia. Ahora, hoy día los jueces tienen sus salarios, su remuneración fijada según lo que establece la Corte Suprema, con lo cual ya ese criterio o esa supuesta cuestión que aventaba la independencia del Poder Judicial no existe más. No existe más. Ahora, otra pregunta antes que siga. ¿Por qué plantean los jueces como una especie de verdad axiomática que no acepta prueba en contrario, que pagar impuesto a las ganancias por ese sueldo es tocarle el sueldo a los jueces? ¿Qué interpretación de la realidad hacen para llegar a esa conclusión? Yo tengo mi opinión personal ¿sí? Y forjada, por supuesto, siendo una abogada que ejerce la profesión desde que me recibí, hace 17 años. Creo que tiene que ver, como te comentaba fuera de cámara, Julio, con cierto espíritu aristocrático, ¿no? Corporativo, que para mí está heredado es casi sacro, ¿no? Antes era la divina providencia la que establecía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Claro. Después del iluminismo fue la razón y por lo tanto también los jueces son los que administran justicia. Me parece que responde a eso, sin perjuicio, dejando de lado las interpretaciones a la hermenéutica jurídica de por qué están por fuera o no del impuesto a las ganancias, si es o no un derecho adquirido. Hay muy pocos jueces que abonan el impuesto a las ganancias porque son aquellos que ingresaron, creo que con posterioridad al 2017, pero la verdad que creo mucho yo en los principios fundamentales de la Constitución y también está el principio de igualdad ante la ley. Exactamente. No hay que distinguirlo de la ley, no distingue. Eso también es un adagio, un aforismo fundamental. Eso se enseña en Introducción al Derecho. Eso se enseña en Introducción al Derecho. Con lo cual, sin ánimo de hacer críticas personalistas, yo creo que hay una reforma fundamental, una de las instituciones, como decías vos recién, que goza de uno de los desprestigios más grandes de la historia, que es el Poder Judicial, y creo que eso también obedece a que tenemos una justicia no inmediata, no cercana, no quiero decir popular, porque uno dice popular y parece que ya lo hacen los tribunales. Una afiliación política, pero la verdad que la justicia tiene por finalidad constitucional administrar justicia. Y tiene que estar cerca de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se me escapa que a veces la estructura judicial no cuenta con las herramientas materiales incluso para poder ejercer su función correspondiente. Yo vengo del fuero laboral donde realmente es, como te comentaba, el patio trasero en términos políticos de la justicia. Siempre es más hollywoodense la justicia penal y la justicia laboral dirime conflictos hoy en día fundamentales que tratan sobre el antagonismo entre el capital y el trabajo. Pero dejando esta situación de lado, creo que es una oportunidad fundamental para poder poner paños fríos o las barbas en remojo y decir, a ver, no se le pide ni más ni menos que equipararse al resto de los ciudadanos y las ciudadanas que... Y esto que se ha transformado en las últimas semanas en esta especie de inamovilidad de las futuras jubilaciones de los jueces, ¿no? Es decir, ya no solamente no se puede tocar, cosa que está muy bien, el salario actual, sino que consideran que sería afectar la división de poderes, quitar esas jubilaciones de privilegio que tienen los jueces. Con lo cual han extendido más allá de lo razonable esta atribución, ¿no?
Yo creo que lo han extendido más allá de lo razonable, me parece que están entrando en un terreno pantanoso. Ajá. Porque, como te comentaba también recién, trabar una relación de causalidad, de causa-efecto entre la independencia y la cuantía de la remuneración, tanto del haber de actividad como de pasividad y los beneficios que tiene, me parece que es muy peligroso, porque de ahí a afirmar o a decir somos independientes por los privilegios que tenemos actualmente o los derechos que tenemos actualmente, que cotejándolos con el resto de la sociedad se puede hablar de privilegios, o por lo menos esa es mi opinión personal, parece que es peligroso, y también es tener una mirada un poco solipsista, ¿no? O no cerca de los, lo pongo en términos... Autocentrada. Claro. Autorreferencial. Autorreferencial. Hay trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial que no tienen convenio colectivo de trabajo, y esto también lo digo como laboralistas. Es decir, tenemos un artículo 14 bis que no ingresó en el Poder Judicial, y a nadie le asombra esta situación. Hay un gremio que sí viene, Gremio Citraju, viene bregando por esta situación. También la Comisión Interna de Foro Laboral lo viene pidiendo, solicitando, pero digo, son voces que hasta ahora han sido aislados y con mucho esfuerzo de sus propios trabajadores sindicalizados han podido poner de relieve esta situación. ¿Qué pasa que está absolutamente silenciada? Claro. Vos decías recién el carácter de, digamos así, de fuero del fondo que tiene el derecho laboral, de una especie de hermanita pobre del sistema jurídico. ¿Ha habido algún miembro de la Corte Suprema cuya especialidad fuese el derecho laboral? Yo recuerdo ahora en este momento el doctor Cialdino, que no fue miembro de la Corte, pero sí era la eminencia en materia laboral, que incluso los fallos que hacen una vuelta de tuerca axiológica y valorativa respecto a la interpretación del derecho del trabajo del mes de septiembre del año 2004 fueron de autoría de él. Claro. Y la verdad que yo creo que en la Corte Suprema de Justicia, y esto también me permito hacer una opinión personal, tiene que haber disciplinas que hoy, como por ejemplo el derecho del trabajo, el derecho ambiental, el derecho tributario, que son disciplinas que de repente no son las que eran consideradas fundamentales como el derecho civil o el derecho penal, pero que sin embargo son absolutamente necesarias para pensar en el crecimiento social o ciudadano en términos realmente sustentables y de lo que se viene también. A mí me parece también que hoy en día tenemos que aprovechar las discusiones que tienen que ver con las libertades individuales, y me refiero desde la interrupción legal del embarazo, para también entroncarlas y articularlas con las discusiones que tienen que ver con los derechos sociales. Porque a mí siempre me da cierto temor que el discurso neoliberal coopte o ayorne, ¿no? Para que no siga siendo disruptivo ese tipo de discurso y no siga siendo emancipatorio. Entonces, dejarlos relegados, bueno, ustedes pueden disponer de las libertades individuales, discutan respecto a las libertades individuales, pero que no se discuta en relación a la distribución de la riqueza. Claro. Que no se discuta, por ejemplo, qué tipo de, que la feminización de la pobreza tiene que ver también con la distribución de la riqueza, con la distribución fundamental, que es la que nos sigue separando entre los que tienen y los que no tienen. Me parece que en eso la concepción del derecho social nos tiene que, por lo menos, poner en esta perspectiva. Puede haber aliados políticos o partidarios que correspondan a otras fuerzas que nos pueden, si se quiere, coincidir con nosotros en lo que tiene que ver con otros debates, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo. Pero hay debates que son fundamentales y que tienen que ver con los derechos sociales, y que ahí me parece que otras alianzas hacen agua. ¿Alguna pregunta, Víctor? Sí, volviendo al caso, digamos, de la D'Alessio, ¿no? Esta caja de Pandora que se abrió, de alguna manera, también terminó generando otras causas conexas, que también las encabezaste vos. Una, por ejemplo, contra Mariana Zubik, por difamación, trató a tu cliente de proxeneta, que tenía antecedentes penales, etc. Otra contra el juez Ercolini, pidiéndole el juicio político, y ahora, hace poquito, nos enteramos que a tu cliente lo estaban espiando ilegalmente, en una causa en la que ni siquiera estaba imputado. Sí. ¿Eso va también a traer alguna iniciativa de tu parte? Por ahora estamos, la verdad que justamente enfocados en esta denuncia contra la diputada parlamentaria Mariana Zubik, que fue la que realmente consideramos muy fuerte, digo, por lo que respecta al juez Ercolini, ya está resuelto en el sentido,
hicieron llegar a la denuncia en ese momento del Consejo de la Magistratura, que eran nosotros políticos también. Pero como esta causa ahora próximamente va a tener una audiencia, la verdad que estamos enfocados en esa situación. Recién, hace poco tuvimos acceso a la causa Burgos, que es la que vos mencionás, en donde los imputados, 2 imputados que había fueron sobreseídos y en donde surge que a través de la Dirección de Delitos Complejos, o la famosa DAJUDECO o EXOJ, se había intervenido el teléfono a Pedro Echévez sin haber sido imputado en la causa. La verdad que son cuestiones que, insisto, estaban naturalizadas, veremos qué tipo de acciones tomar y si lo ameritan. La verdad que es algo que tengo que conversar con mi cliente, pero en relación, por ejemplo, al tema Mariana Suiz nos parece fundamental porque cualquier diputado que tiene, o diputado, o político, o referente político, tiene espacio en la televisión en determinados canales de los medios monopólicos de comunicación para mancillar el honor de la persona que se le canta, ¿no? Dicho en términos coloquiales. Claro. Y la verdad que nosotros activamos los mecanismos institucionales para que se resuelva esta cuestión. Iniciamos la querella de calumnias de injurias correspondientes. Pedro sigue exiliado. Pedro sigue exiliado. ¿Va a volver? Y la verdad que hace un tiempo que lo está contemplando, yo lo había dicho en los medios también, sobre todo desde que escuchó el discurso presidencial, que habla de los sótanos de la democracia y de esta cuestión que a él le tocó en carne propia, pero la verdad que lo sigue evaluando porque a veces su ánimo, su salud, aunque parezca mentira, o esto ya pasó para todos, tiene cierto temor o tiene, no por el gobierno actual, sino por bueno, ese temor, esa rémora que le queda por la situación. Sí, que no, obviamente todavía no está absolutamente desbaratado. Natalia, muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias. Seguimos en Noticias 3.0, vamos a ir a nuestro último corte y a nuestro último bloque. No se vayan.